Robert se levantó ese día antes del amanecer. Apenas había podido pegar ojo durante la noche. Hoy era el día en que su pequeña hija tendría una operación de la que dependía todo, si su Amanda viviría o seguiría los pasos de su madre, quien había fallecido hace un año en un trágico accidente. El desayuno no le pasaba por la garganta. Robert se dirigió directamente al hospital. La operación estaba programada para las 10 de la mañana, salvo que surgieran circunstancias imprevistas que obligaran a llevar a su hija al quirófano antes. Eran las 8 de la mañana cuando salió de casa y, con paso lento, se encaminó hacia el parque. Cerca de las puertas del parque, justo en el asfalto, estaba sentada una joven gitana, y alrededor de ella, 3 niños jugaban alegremente un juego que solo ellos parecían entender. Frente a la madre había una caja de cartón en la que, con un rotulador, estaba escrito, ayuda para comida. La gitana observaba con atención a los pocos transeúntes que pasaban. Robert, al pasar junto a ella, inconscientemente metió la mano en el bolsillo, sacó un billete y, sin mirar, se lo extendió a la joven madre. Sus pensamientos estaban en otro lugar, y difícilmente habría recordado este momento unos minutos después, si no fuera por lo que sucedió a continuación. «No te apresures a matar a tu hija», le gritó la gitana. Estas palabras lo atravesaron como un rayo, devolviéndolo a la realidad. Se detuvo y se giró. Frente a él estaba sentada, con su amplia falda extendida sobre el asfalto, una gitana común, con una blusa azul brillante decorada con un intrincado diseño y un alborotado nido de rizos en la cabeza. ¿Cómo sabía ella sobre su hija? ¿Y qué quería decir con no la mates? Robert no era supersticioso y no creía en la magia, pero los eventos de los últimos días lo habían hecho estar dispuesto a creer en cualquier cosa que pudiera darle un atisbo de esperanza. «¿Qué has dicho?», preguntó. «Lo que has oído», respondió la gitana. «Amanda tiene que morir hoy. Pero aún puedes salvarla, si te apresuras». El desafortunado padre se quedó paralizado por segunda vez. Había mencionado el nombre de su hija. «¿Sabes algo?». «¿De dónde lo sabes?», exigió saber, abalanzándose sobre la gitana. «No hay tiempo para charlas. Corre hacia ella, rápido. Van a empezar la operación antes, y tienes que llegar antes de que la lleven al quirófano», respondió la mujer. Robert echó a correr hacia el hospital, pero de repente volvió y dijo: «No entiendo nada, pero veo que sabes algo. Ven conmigo. Me lo cuentas por el camino». La gitana llamó a su hija mayor, una niña de unos 8 años, y le explicó algo brevemente en su idioma. Evidentemente, le encomendó a los niños más pequeños. Luego se levantó. No hubo tiempo para hablar en el camino, ya que corrían a toda velocidad. Robert quería ver a su hija antes de la operación. Había pedido al cirujano que lo llamara si ocurría algo urgente, para que pudiera estar presente en ese momento crucial. También había insistido en que no comenzaran la operación sin él. Si la gitana sabía la verdad de alguna forma, entonces, sin duda, algo importante estaba ocurriendo nuevamente en su vida, algo que una vez más la pondría patas arriba. Estaba dispuesto a darlo todo para que fuera así. Hace apenas un año, Robert tenía todo lo que siempre había soñado: su amada esposa Choe, con quien había compartido 15 años de vida, afrontando juntos alegrías y dificultades, su esperada hija Amanda, una niña alegre e inteligente de 4 años, que cada día llenaba de orgullo y felicidad a sus padres. Robert ocupaba un alto cargo en una prestigiosa empresa, y su familia vivía con comodidad. Tenían un amplio apartamento, una casa de campo, una colección de autos y hasta servicio doméstico.
Protegía a su esposa de cualquier tarea doméstica. Una cocinera preparaba las comidas, una empleada limpiaba la casa y un chofer personal se encargaba del transporte. Chloe había dejado su trabajo para dedicarse por completo a la crianza de Amanda. La vida de Robert estaba llena de propósito y satisfacción. Solo quedaba mantener esa idílica existencia y esperar una vejez tranquila y feliz. Así habría continuado, si de repente todo no se hubiera desmoronado. Llegó un día negro cuando Chloe enfermó repentinamente. Parecía algo sin importancia, un resfriado, algo de tos y fiebre. Robert salió al trabajo por la mañana, insistiendo en que llamara a un médico y no se automedicara. A la hora del almuerzo, llamó para preguntar qué había dicho el doctor. ¿Quién podría imaginar que apenas una hora después tendría que salir corriendo del trabajo hacia el hospital? Por desgracia, no llegó a tiempo. Chloe falleció en cuidados intensivos debido a un choque anafiláctico severo. Todo ocurrió tan rápido que nadie pudo hacer nada. El médico que la visitó en casa escuchó ruidos en sus pulmones y, para prevenir una neumonía, recetó un medicamento fuerte. Chloe, quien siempre revisaba meticulosamente los ingredientes de cualquier medicina debido a sus alergias, esta vez, agotada y debilitada, tomó las pastillas sin leer las instrucciones. Una hora después, su estado empeoró drásticamente. Empezó a quedarse sin aire y llamó a emergencias. Los médicos lucharon por su vida hasta el último momento, pero la muerte fue más fuerte. En un instante, Robert perdió a la mujer que amaba y Amanda perdió a su madre. Siguieron días, semanas y meses de dolor. Robert no podía aceptar la pérdida. Vivía como una sombra, ni vivo, ni muerto. La muerte de Chloe fue un golpe devastador. Parecía haber envejecido años en unos pocos meses, las arrugas se hicieron más profundas, sus ojos perdieron el brillo, su postura se encorvó y sus hombros se hundieron. Todos a su alrededor lo compadecían y trataban de apoyarlo. Sus compañeros de trabajo le concedieron un mes de licencia, algo inaudito para alguien de su nivel. Ese mes, Robert lo pasó en casa, casi sin separarse de su hija. Amanda se convirtió en la única persona querida que le quedaba en el mundo. Sus padres habían fallecido hace tiempo y no tenía más familia cercana. Amanda, siendo aún demasiado pequeña, no entendía lo que había sucedido. Para ella, la muerte era algo distante e irreal. Pensaba que su madre regresaría pronto y que todo volvería a ser como antes. Preguntaba a menudo por Chloe, y cada una de esas preguntas le causaba a Robert un dolor insoportable. Solo con el paso del tiempo, Amanda empezó a comprender que su madre nunca más estaría a su lado. No volvería a ver su sonrisa, ni a escuchar su risa, ni a sentir el calor de sus abrazos. Esta realización sumió a la niña en una profunda tristeza. Se encerró en sí misma y dejó de comunicarse con los demás. Robert intentó de todo, la llevaron a psicólogos, pero no hubo resultados. Observaba con dolor cómo su hija se hundía cada vez más en la depresión. Esto continuó hasta que una joven empleada doméstica, Kimmy, decidió intervenir. Alegre y optimista, con su cabello rubio, figura delicada, rostro redondeado y una cálida sonrisa, no pudo mantenerse indiferente. Entiendo lo difícil que es para ustedes, le dijo un día a Robert. Pero usted es un adulto. Superará este dolor. Tarde o temprano, disminuirá y podrá volver a vivir. ¿Y Amanda? Ella lo observa. Además de su propio sufrimiento, siente su dolor. Los niños absorben todo, incluso aquello que intentamos ocultar. Pero, ¿qué puedo hacer?, preguntó Robert.
Si pudiera apagar mis sentimientos, lo haría. Pero, ¿cómo sigo adelante con mi vida? Tiene que hacerlo, respondió Kimi con firmeza. Su pérdida es grande, pero la vida continúa. ¿Cree que su esposa querría verlo sufrir así? Se ha descuidado completamente. ¿Y Amanda? Piense en cómo se siente ella ahora. Más que nunca, necesita su apoyo. Kimi guardó silencio por un momento y luego añadió. Yo también perdí a mis padres. Aunque era un poco mayor. Recuerdo bien esa desesperanza, ese dolor. Nadie pudo ayudarme porque no tenía a nadie cerca. Pero Amanda lo tiene a usted. Usted es su único apoyo. No la lleve de un psicólogo a otro. Simplemente esté a su lado. Salgan de casa, paseen por los lugares que les gustan, recuerden a Choe, hablen de ella. Eso los ayudará a ambos a superar la pérdida. Y si hay cosas que no está listo para hablar con su hija, cuéntemelas a mí. Siempre estoy dispuesta a escuchar. Estas palabras hicieron reflexionar a Robert. Se miró al espejo y vio a un hombre envejecido, descuidado, dejado. ¿Qué ejemplo le estaba dando a su hija? Sintió vergüenza. Decidió recuperar el control de su vida. Poco a poco empezó a retomar su vida y a ayudar a Amanda a hacer lo mismo. Poco a poco, la niña comenzó a sonreír de nuevo. Para Robert, era como un bálsamo para el alma. Padre e hija se acercaron, como alguna vez Amanda lo estuvo con su madre. Robert estaba inmensamente agradecido con Kimi por no permitir que su depresión los arrastrara a ambos al abismo. Le ofreció una generosa recompensa, pero ella siempre se negó modestamente. Kimi continuó trabajando en la casa. Gracias a ella, el hogar siempre estaba impecable. Cuando Robert estaba ocupado con el trabajo, Kimi recogía a Amanda del jardín de infancia, hacía actividades con ella e incluso pasaba tiempo con la niña por iniciativa propia. Amanda se encariñó con Kimi. La niña sentía su sincero cuidado, que en cierta medida reemplazaba el amor materno. Robert no podía estar más agradecido con la empleada. Su presencia ayudó a la familia a recuperar un poco de calidez y tranquilidad. A menudo pensaba en la suerte que tuvo de que Kimi estuviera a su lado en el momento más difícil. Él mismo no pensaba en volverse a casar. Las heridas estaban demasiado frescas. Estaba convencido de que nunca volvería a mirar a otra mujer. Su Chloe era la única en su corazón y quería que así permaneciera. Además, Kimi era exactamente la mitad de su edad, ella tenía 23 años y él 46. Por supuesto, ella merecía su propia felicidad y seguramente la encontraría, pero no allí, no en esa casa. En cuanto a él, Robert dedicaría su vida al trabajo y a criar a su hija. Esos eran sus planes para el futuro. Pero hace 3 días, todo se puso patas arriba. De nuevo, como hace un año, sonó el teléfono. Su tono revelaba inquietud. Al otro lado de la línea, se escuchaba la voz entre sollozos de Kimi. Robert, yo. Amanda. Se desmayó. Esas palabras fueron como un golpe inesperado. Robert entendió que, desde ese momento, su vida no volvería a ser la misma. Algo había ocurrido, algo que la cambiaría para siempre. ¿Qué pasó?, preguntó, sudando frío. Kimi continuó. Llamé a la ambulancia, pero no llegaba. Estaba tan en pánico que ni siquiera pensé en llamarlo a usted. Al final, la llevé yo misma al hospital central. No ha despertado. La revisaron, y creo que es mejor que venga usted y escuche lo que dice el médico. Kimi, dime qué sucedió.
Gritó Robert al teléfono. La única respuesta fueron los sonidos de su llanto. Robert salió disparado. 20 minutos después estaba en el hospital. Al ver a su hija inconsciente en la cama, se quedó paralizado. La historia se repetía. Según Kimmy, Amanda simplemente se desmayó, sin ninguna razón aparente. En el hospital, la examinaron y encontraron un tumor en su cerebro. La naturaleza del tumor era desconocida. Podría ser benigno, pero el problema era otro. El tumor estaba creciendo y presionando las áreas circundantes, lo que explicaba que la niña no recuperara la conciencia. Es necesaria una operación urgente, dijeron los médicos. Este veredicto se dio ayer y la operación se programó para hoy, sin perder tiempo. Desde temprano en la mañana, Robert se dirigió al hospital. Hoy se decidiría todo. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, imaginando los peores desenlaces. Si no fuera por una gitana desconocida que, por casualidad, lo devolvió a la realidad, habría seguido atrapado en esos sombríos escenarios. Y ahí estaba él, en la habitación del hospital. La pequeña yacía conectada a numerosos monitores de control de funciones vitales. En su mano tenía un catéter conectado a una vía intravenosa y en su rostro un respirador artificial. Sin él, la niña no podía respirar, su cerebro estaba perdiendo gradualmente sus funciones debido a la presión del tumor que se expandía inexorablemente. Claro, Amanda tenía un rubor rosado en las mejillas, como si estuviera sana y llena de energía. Sus larguísimos cabellos castaños, sueltos, caían por el borde de la cama y sus pestañas negras, como de muñeca, temblaban ligeramente, como si estuviera a punto de despertar. El padre la observó fijamente mientras yacía en la cama del hospital. Su corazón se encogió una vez más. Todos sus signos vitales estaban dentro de los rangos normales. Aunque tenía un conocimiento limitado de medicina, al ver los resultados de sus análisis y exámenes, sabía que la situación era crítica. Incluso para alguien sin experiencia médica era evidente que el tiempo jugaba en su contra. En ese momento, la gitana que había entrado con él en la habitación se acercó a la niña y la examinó con atención. «Hay que sacarla de aquí. De inmediato», exclamó de repente, extendiendo las manos hacia los equipos médicos. «¿Qué haces?» «Detente», gritó Robert. Pero la gitana no lo escuchó. Ya había retirado el tubo del respirador artificial del rostro de Amanda y lo había tirado al suelo. Antes de que Robert pudiera reaccionar, ella sacó el catéter de su vena. «Sal de aquí. Seguridad. Aquí, rápido», vociferó Robert. Se lanzó hacia su hija, preparado para que comenzara a asfixiarse. Pero, para su sorpresa, la niña respiraba por sí sola, sin la ayuda del aparato. Todos los indicadores en las pantallas permanecieron sin cambios. El padre alzó la mirada, perplejo, y la dirigió hacia la gitana. «Tómala en tus brazos y salgamos de aquí. Rápido. Están a punto de venir por ella», fue todo lo que dijo. Con cuidado, Robert levantó a su hija en brazos. La gitana acomodó su cabello para que no se enredara con los cables, y los tres abandonaron la habitación. Robert no entendía qué estaba pasando, pero estaba dispuesto a seguir todo lo que aquella mujer le indicara. En el pasillo, una enfermera los detuvo. «Deténganse. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? La operación es en 10 minutos». El hombre no alcanzó a responder. La gitana lo hizo por él. «Nos la llevamos de aquí. Ustedes quieren matarla. No se lo permitiremos».
La enfermera levantó las manos, desconcertada. ¿Qué es esto? Arek. Ven aquí, escucha esto. De la sala de operaciones salió un médico, un hombre mayor, alto, corpulento, con sienes plateadas y gafas de montura gruesa. Era el profesor Arek, una eminencia en la medicina. Él había asumido la responsabilidad de realizar aquella compleja operación. Nadie más se había atrevido siquiera a intentarlo. Todos los demás doctores habían rechazado el caso tras ver los análisis y los resultados de la tomografía. Incluso Arek no podía garantizar un desenlace favorable. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria. Eres un asesino, escupió la gitana. Lárgate de aquí, rugió el médico. Luego, dirigiéndose a Robert. ¿Y usted, padre, qué cree que está haciendo? Devuelva inmediatamente a la niña a su habitación. Debe ser preparada para una cirugía urgente. El corazón de Robert le decía que algo no estaba bien. Empezó a resistirse a las demandas del médico. ¿Qué operación? Si está respirando. Usted dijo que no podía respirar. Creo que incluso se movió. ¿Realmente necesita esta operación? ¿Y por qué tanta prisa? Ni siquiera son las 9 de la mañana. Todos sus indicadores están normales. ¿Por qué tanta urgencia? El médico comenzó a perder la paciencia. Usted no es médico. No puede entenderlo todo. Si le parece que todo está bien, eso no significa que lo esté. Su hija está al borde entre la vida y la muerte. Y el hecho de que la haya desconectado de los aparatos podría agravar mucho la situación. Devuélvame a la niña de inmediato. Yo mismo la llevaré al quirófano. Seguridad. Quiten a la niña de sus brazos. Pero Robert, recobrando la calma, declaró con firmeza. Parece que no lo entiende. No habrá operación. No le entregaré a mi hija, añadió Robert con voz firme. Y si alguien se acerca a nosotros, llamaré a la policía. Rápidamente, con la niña en brazos, comenzó a caminar por el pasillo hacia la salida. La gitana lo seguía, sin despegarse de él. La niña no aguantará ni una hora más. Va a morir, y usted será responsable de ello, gritó el profesor detrás de ellos. Cuando me pregunten qué pasó, no lo cubriré. Diré toda la verdad. No hubo respuesta. El médico se quedó parado, mirando cómo se alejaban, junto a la puerta abierta del quirófano. Se agarró la cabeza con las manos. Robert no sabía exactamente a dónde ir. Pero algo en su interior le decía que debía regresar a casa. Llevaba a su pequeña en brazos, caminando con cuidado, atento al sonido rítmico de su respiración. A través de la ropa, él sentía los latidos de su corazón y no podía entender por qué los médicos insistían en que su estado era crítico. Unos 20 minutos después, llegó a su casa, miró hacia atrás, la gitana todavía lo seguía, sin separarse ni un paso. Él le hizo un gesto para que lo acompañara, y ella entró en su apartamento, ignorando la mirada severa de la portera. Colocó a su hija en su cama, en la habitación infantil. Solo entonces se dio cuenta de cómo le dolían los brazos y la espalda. Pero no le importaba. ¿Y ahora qué?, preguntó. La gitana se sentó al borde de la cama, puso las manos sobre la cabeza de Amanda, luego la sacudió suavemente por los hombros y le dio unas ligeras palmaditas en las mejillas suaves. Y ocurrió un milagro, la niña se estiró dulcemente y abrió sus enormes ojos azules. ¿Qué cantidad de emociones experimentó el padre en ese momento? Todo lo que había hecho estaba justificado.
Nunca más se culparía a sí mismo. Se arrodilló junto a la cama y abrazó a su hija. Mi niña. ¿Cómo te sientes?, dijo entre lágrimas. Amanda movió la cabeza, mirando a su alrededor, y respondió. Normal. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en la cama? ¿Y quién es ella? Señaló a la gitana, que todavía estaba sentada en su cama, con una pierna cruzada sobre la otra. Robert se volvió hacia la mujer. Perdone, ni siquiera sé su nombre. Usted salvó a mi hija. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Es adivina? ¿Una medium? Cuéntemelo todo. Soy rico y no escatimaré en gastos para agradecerle. Pero primero quiero saberlo todo. La gitana sonrió ampliamente y respondió enigmáticamente. El que sabe escuchar, oye. Y quien tiene el don, sabe. Y comenzó su relato. La joven gitana se llamaba Sara. Se casó temprano y tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Sin embargo, ocurrió una tragedia, un accidente se llevó la vida de su esposo. Ella lo enterró, quedó sola con sus pequeños y vivió en un constante estado de preocupaciones y pena. Sin educación, le resultaba difícil encontrar trabajo. Además, ¿quién querría contratar a una gitana? Sara lo pasó muy mal. Pero en algún momento tuvo suerte, en el hospital necesitaban a una limpiadora. El sueldo era tan bajo que nadie quería aceptar el puesto. Solo alguien en una situación desesperada aceptaría cargar cubos pesados, regar los suelos y arriesgarse a lastimarse la espalda por tan poco dinero. Sara estaba en esa situación. El trabajo se convirtió en su salvación de la pobreza y el hambre. Trabajaba con dedicación, temiendo ser despedida. Ella no hizo nada malo ni reprochable durante los 3 meses que pasó en el hospital. Solo que no se hizo amiga de nadie. Sara se mantenía apartada, el médico le había prohibido mostrarse sin una necesidad especial. Las personas, influenciadas por los estereotipos, al ver su larga falda colorida comenzaban a preocuparse por sus pertenencias valiosas, revisando constantemente las mesitas de noche. Por esta razón, Sara trataba de pasar desapercibida. Limpiaba rápidamente y en silencio, cuando nadie la veía. Pero esto fue lo que causó su despido hace 2 días. Ese día entró en el despacho del profesor. Después de limpiar la oficina principal, se dirigió al pequeño laboratorio, que formaba parte de la oficina pero tenía una puerta separada. Mientras barría rápidamente debajo de la mesa, Sara escuchó que alguien entraba en la oficina principal. Por la voz, reconoció a Eric. Estaba acompañado de una mujer mayor, su esposa, quien le había traído el almuerzo y se sentó a la mesa. Sara quiso terminar de limpiar y salir, pero la conversación que escuchó por casualidad la hizo quedarse completamente inmóvil. ¿Qué pasa con la operación de mañana?, preguntó la esposa del médico. ¿La vas a hacer de verdad? ¿No hay otra opción? Tendré que hacerlo, respondió él. Si no, tendremos problemas mucho más graves. Lo entiendo, continuó la mujer. Pero es una niña. Solo tiene 5 años, y está completamente sana. ¿Cómo vas a hacerle eso? El cirujano agitó la mano con irritación. Bendy, no hagas la inocente ni pretendas que no sabes con quién has vivido toda tu vida. Vivimos en un mundo donde, si quieres lograr algo, tienes que moverte como puedas. ¿Crees que nuestra casa, la cabaña, los 3 apartamentos y los 3 coches aparecieron gracias al sueldo de un funcionario? Si yo fuera honesto, aún estaríamos viviendo en ese departamento compartido en las afueras de la ciudad.
La esposa se quedó callada y él continuó. Siempre hay pacientes dispuestos a pagar por un trato especial. Y hay casos especiales cuando las personas piden ayuda con algo, por ejemplo, ocultar que hubo alcohol en la sangre durante un accidente. O, al contrario, escribir que hubo, dependiendo de quién lo pida. Algunos quieren medicamentos que no les corresponden o una causa especial para la muerte de un familiar. Y por todo eso pagan mucho más. Su voz se hizo más baja, pero en el laboratorio se escuchaba cada palabra. En todo el hospital y laboratorio tengo mis contactos. Por un pequeño porcentaje, ellos escribirán lo que yo les diga. Estamos en el mismo barco, y tengo información comprometedora sobre cada uno de ellos. Ellos se callarán. Es en su propio interés. La esposa intentó objetar de nuevo. ¿Y la niña? ¿No te da pena? ¿Y a nosotros no nos da pena? Se indignó el médico. ¿Quién se va a compadecer de mí si perdemos todo lo que tenemos? Hizo una pausa y luego añadió con fría seguridad. Mañana por la mañana me llevaré a la niña. Según los análisis, el cuadro está claro, y los investigadores no tendrán dudas sobre las causas de su muerte. Para entonces, su papá ya estará en casa, y la sala de operaciones estará cerrada para los extraños. Sara apenas logró mantener el trapeador en sus manos. Su corazón latía con fuerza y por dentro todo hervía tras lo que había escuchado. He trabajado casi 30 años en este hospital. Turnos de 24 horas, operaciones interminables, no tengo tiempo ni para estirarme y siguen trayéndolos en ambulancia, uno tras otro. En los pocos días libres que tengo, me dedicaba a mi tesis, con la esperanza de hacerme conocido y ganar más dinero. ¿Y qué he conseguido? ¿Sabes cuál es mi sueldo? Un poco más que el de los recién graduados que no saben ni diferenciar un escalpelo de un separador. Y tengo que seguir trabajando en este maldito hospital porque no hay nada decente en toda la región. Los pacientes decentes no son tan frecuentes y la mayoría de las veces tengo que operar por una miseria. ¿No te da pena nuestra Kimi? ¿Cómo podemos ayudarla a hacer su vida si Amanda sabe demasiado y, si suelta algo, estamos perdidos? Ya lleva un día bajo anestesia, pero no podrá durar mucho. En cualquier momento, mientras yo esté ocupado, alguien la despertará. No puedo quedarme de guardia en su habitación para siempre y eventualmente hablará y contará todo lo que ha oído. Claro, al principio no le creerán, pero si empiezan a investigar, todo se confirmará. ¿Sabes lo que sucederá si sale a la luz lo que hicimos con Kimi hace un año? Por eso, no tenemos otra opción que deshacernos de ella. Además, ese millonario no tiene a nadie más que a su hija. Si Kimi logra engatusarlo, obtendrá todo su dinero, y finalmente viviremos como siempre soñamos. Bendy suspiró con pesadez y dijo: ojalá lo consiga. Es bonita, pero tonta. Lleva un año viviendo con él bajo el mismo techo, y ni siquiera ha logrado llevarlo a la cama. Está claro que él extraña a su esposa. Pero un año. Yo, en el lugar de Kimi, ya lo habría. Sin embargo, para una presa como esa, vale la pena luchar un poco más, pero Kimi, en serio, es tonta. ¿Quién iba a pensar que hablaría por teléfono en el apartamento sabiendo que alguien en la otra habitación podría estar escuchando? Ten más cuidado. Ahora, por su estupidez, tendrás que cargar con un gran pecado. La gitana escuchaba esta conversación conteniendo la respiración y no podía creer lo que oía. Esperaba haberse equivocado, que quizás significaba otra cosa, pero no lograba formar otra interpretación en su mente.
Parecía que el médico planeaba matar a la niña de 5 años durante la operación y no podía haber otra opción. Desgraciadamente, en ese momento, el viejo teléfono móvil de la gitana sonó en su bolsillo. Era su hija, que le informaba que ya había llegado a casa después de su paseo. La melodía estridente sonó a todo volumen, sin dejar ninguna duda al médico y su esposa de que alguien los estaba escuchando. Inmediatamente abrieron la puerta del laboratorio y se encontraron con la mirada asustada de Sara. Eric parecía más grande de lo habitual, y su rostro, cubierto por gruesas gafas, estaba tan furioso que parecía que de sus ojos iban a surgir rayos. Su esposa era una mujer baja con un corte de pelo corto y canoso, vestida con un traje color rosa apagado y grandes cuentas en el cuello. Su mirada era fría y pesada. Sara sintió un verdadero miedo por su vida. Ahora ella también sabía demasiado, al igual que la desgraciada niña, que debía pagar por ello. La vida. Estas personas podrían querer deshacerse también de la curiosa gitana y entonces sus 3 hijos quedarán huérfanos. Y la melodía del teléfono seguía sonando, resonando sin cesar. Una sola idea pasó por la mente de Sara: para salvar su vida, decidió arriesgarse. Contestó la llamada y comenzó a hablar en gitano con su hija, de manera tranquila, como si nada hubiera sucedido. El cirujano y su esposa esperaron pacientemente hasta que ella terminó. Luego, se miraron entre sí cuando Sara colgó el teléfono. Ella se dirigió a ellos. ¿Quién eres tú? Comenzó a sonreír ampliamente y a fregar con intensidad. ¿Crees que no entiende nada?, preguntó el médico, apartando a su esposa. Difícilmente, los gitanos siempre hablan en inglés. Aunque, quién sabe, respondió la esposa. Nunca he tratado con ellos. Mientras ellos reflexionaban, la gitana rápidamente recogió sus cosas y salió de la habitación, desapareciendo por el pasillo. Intentó no correr para no levantar sospechas, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que el eco de su golpeteo retumbaba por el vacío pasillo del hospital. Ese mismo día, Sara fue despedida. La empleada del Departamento de Recursos Humanos que la había contratado 3 meses atrás estaba de vacaciones y la mujer que la reemplazaba nunca la había visto antes. Tú limpiabas en la oficina de Eric y robaste dinero de su billetera. La atacó la nueva empleada. ¿Cómo te atreves? Nadie más podría haberlo hecho. Y los pacientes ya se han quejado de ti. Desaparecen cosas valiosas de los cajones durante tus turnos. Lo hemos tolerado durante mucho tiempo, pero ya no podemos soportarlo más. Estás despedida. Sal ahora mismo. La seguridad ha sido informada de que no debes entrar más. Detrás de la empleada estaba el propio Eric, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando a Sara sin apartar la vista a través de sus gruesas gafas. Sara tuvo que fingir que no entendía nada y seguir sonriendo. Puso en práctica todas sus habilidades actoralmente. Mientras tanto, por dentro, todo le daba vueltas. Había vuelto a quedarse sin trabajo, y de nuevo ella y sus hijos tendrían que vivir en la miseria. Solo cuando le arrojaron su libro de trabajo, hizo un gran teatro, como si acabara de comprender lo que había sucedido. Exclamó emocionalmente en su idioma gitano. Desde ese día, Sara no apareció en el hospital ni en sus alrededores. Para alimentar a sus hijos, tuvo que mendigar en el parque. Y cuando fue el mismo hombre rico, aquel que había visto en el hospital y cuya hija era la niña de la que hablaba la gitana, Sara no pudo callarse. El nombre de tu hija es hermoso, inusual, Amanda, continuó la gitana. Yo lo recordé, como la llamabas en la habitación. Si algún día tengo otra hija,
definitivamente la llamaré así. Por ahora, tengo 3 hijos, Estella, Catherine y Oliver. Me gustan los nombres bonitos. Mientras escuchaba a la gitana, Robert no podía dejar de admirar a su hija. Ella estaba fresca, sonrosada, llena de vida. Estaba sentada en su cama, observando al visitante. En ese momento, ella ya no podría haber estado en este mundo. Su asesino le habría dado a su padre la triste noticia y se habría ido a celebrar su victoria, dejándolo destrozado por el dolor. La terrible tragedia pasó de largo. Ellos estaban allí, y todo gracias a un encuentro afortunado en el parque. ¿Qué era esto, sino un milagro? ¿Pero quién era esa chica mencionada en el relato de la gitana? ¿Kimi? ¿Era acaso su ama de llaves? Robert no podía imaginarlo. Ella era una persona muy buena, además, según su confesión, huérfana. Y su apellido era diferente al del cirujano, y al entrar en el trabajo, para todos ella era simplemente Kimi. Además, el nombre era más que común, y Robert hasta el último momento mantuvo la esperanza de que se trataba de alguna tía suya. No podía creer que alguien en quien confiaba, que había cuidado de su casa y su hija, pudiera traicionarlo. Sin embargo, había una forma de comprobar de quién estaba hablando. ¿Qué fue lo que escuchaste?, preguntó Robert. Amanda, la niña, comenzó a recordar. Estaba viendo dibujos en mi habitación y cuando terminaron, fui a buscar a Kimi. Quería que me pusiera el siguiente capítulo. Me acerqué y escuché que Kimi no estaba limpiando, sino que estaba en nuestro sofá hablando por teléfono. ¿Cómo dijo? Ahora lo recuerdo, algo así como, ahora no me voy de aquí tan fácilmente. No estoy de acuerdo. Ni siquiera con la mitad de su fortuna. Necesito todo, tanto esfuerzo puesto en esto. Casi me pillaron cuando cambié las pastillas de su esposa, menos mal que papá me ayudó. Estuvimos a punto de caer, pero las conexiones de papá lo salvaron. Eso fue lo que nos salvó, más o menos dijo eso Kimi por teléfono. Luego me vio y se quedó callada. Se levantó y me puso los dibujos. Pero luego no recuerdo nada más. Desperté varias veces en el hospital y cada vez venía un doctor con gafas, un tipo gordo, y yo volvía a dormir. Papá, ¿él ya no vendrá a verme?, preguntó Amanda. No vendrá, respondió Robert, abrazando a su hija. Nunca más lo verás. Yo también tengo mis contactos y mis gente, igual que él. Veremos qué dice después de que haga un par de llamadas. En ese momento, la cerradura de la puerta crujió y en el umbral apareció Kimi. Llevaba un ajustado vestido rojo de verano y sandalias de tacón. Y su rostro estaba cubierto con un maquillaje brillante. A pesar del calor, había llegado lista para consolar al triste padre, ofrecerle su hombro en este momento difícil y convertirse en su apoyo y sostén tras la muerte de su hija. Ella estaba segura de que ahora él no tenía a nadie, y cuando las heridas emocionales sanaran, habría un lugar en su corazón para ella, para la que estuvo a su lado en el momento más difícil de su vida. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al pasar por el pasillo hacia la habitación de la niña, no encontró allí al padre consumido por el sufrimiento? En lugar de eso, la recibieron Robert y Amanda. Y hasta había una gitana sentada en la cama de la niña. La última, con su apariencia, desconcertó completamente a la ama de llaves, quien no sabía qué decir. Así que permaneció en la puerta, con la boca abierta, mirando alternativamente a cada uno de los tres. Sabemos todo, interrumpió el silencio Robert. Como ves, mi hija está viva y bien. Tu plan no funcionó. Prepárate para contar todo lo que pasó hace un año.
Eso te ayudará. Lo demás puedes guardarlo en silencio. Todos los asuntos entre tú y tu padre ya son conocidos, y considero que vuestra culpa ya está demostrada. Esta vez, ni tú ni él os vais a librar. Él no mencionó en voz alta lo que sucedió el año pasado, para no traumatizar a la niña recordándole la muerte de su madre. La pequeña ya había sufrido bastante y había que protegerla. Kimmy estaba sorprendida. No intentó justificarse, para no decir algo de más, pues su padre y su madre siempre le habían dicho que tuviera cuidado. Kimmy nació en una familia de un cirujano en inicio de carrera, Eric Wright, y su esposa Wendy. La familia nunca vivió en la pobreza, pero los padres luchaban desesperadamente por hacerse ricos y vivir en el lujo. El padre se dedicó a la medicina por el dinero, no para salvar vidas. Sabía que aquellos que lo necesitaban encontrarían la manera de ganar dinero en este campo, ya que cuando está en juego la vida y la salud, la gente está dispuesta a gastar mucho, y con eso se puede ganar bien. La esposa siempre apoyó los planes del cirujano en formación y vivía esperando la riqueza. Como se sabe, de los álamos no nacen naranjos. Los padres inculcaron a Kimmy desde pequeña el amor por el dinero y el deseo de lujo. Desde el jardín de infantes, soñaba con encontrar a un marido rico, apoderarse de su fortuna y disfrutar de la vida. Astuta y decidida, estaba dispuesta a trabajar realmente por su objetivo mercenario. Y sus padres solo la alentaban, le enseñaban y le daban un buen comienzo en su carrera. Kimmy se casó por primera vez a los 19 años. Sí, con 23 años ya había estado casada 2 veces y se había divorciado 2 veces. Su primer marido fue Charles, director de una gran empresa que generaba buenos ingresos. Él conducía un deportivo ridículamente caro y vivía en una mansión personal en el centro de la ciudad. Al conocerlo, rápidamente terminó en su cama y luego eligió un método sencillo y efectivo, fingió un embarazo. Todo salió bien. El matrimonio con Charles no era sólido, y él estaba dispuesto a cambiar a su esposa aburrida y envejecida por una más atractiva. Todo se desarrolló rápidamente, boda, luna de miel en un crucero de bodas, después de lo cual Kimmy fingió un aborto espontáneo. Su padre, Eric, le proporcionó los certificados médicos correspondientes para que todo pareciera creíble ante su marido. Luego, ella convenció a su marido de cambiar de apartamento, comprar una nueva casa, y cuando él le dijo que había cerrado un gran negocio y se había hecho 2 veces más rico, ella decidió que era el momento. No iba a vivir eternamente casada con él. Pidió el divorcio y se llevó la mitad de lo ganado en el matrimonio. El marido simplemente se encogió de hombros. Si había que divorciarse, se divorciaba. No esperaba amor eterno de ella. Solo al divorciarse, Kimmy recibió una sorpresa que no esperaba. Enseñado por la amarga experiencia de su primer divorcio, Charles había transferido toda su propiedad a su madre mucho tiempo antes. Ella llegó a su casa con una sola maleta de cosas. El primer fracaso no la hizo rendirse. Solo lamentaba el tiempo perdido inútilmente. Poco después, encontró un nuevo marido. Era un joven empresario en sus comienzos. Justin no solo era rico, sino también guapo e interesante. Él se enamoró de Kimmy, y ella ni siquiera tuvo que inventar nada para atraerlo a sus redes. Un mes después de conocerse, los padres de Kimmy aprobaron con gusto el matrimonio, frotándose las manos en secreto, anticipando sus esperanzas. Y así, la boda se celebró, y los felices recién casados, bañados en dinero, lo derrochaban por doquier, sin negarse el lujo de la vida hermosa. El sueño de Kimmy se había hecho realidad. No solo consiguió un marido rico, sino también la vida que siempre había soñado.
Sin embargo, poco después, un investigador apareció en la puerta de su ático. Resultó que Justin era un estafador y había ganado su dinero con maniobras financieras. Ayudaba a otras empresas a lavar dinero. ¿Cuál fue la sorpresa de Kimmy cuando descubrió que era la responsable en su empresa? Al parecer, en algún momento él le había puesto unos documentos para firmar y ella, perdiendo la vigilancia, los firmó. La suerte cambió. Kimmy había intentado robar dinero ajeno, se había lanzado contra alguien como ella y terminó siendo víctima. Ahora estaba bajo investigación y se le venían grandes problemas. Llena de lágrimas, fue a buscar ayuda con su padre. Él estaba furioso, pero aún así sobornó a alguien de sus conocidos con una gran cantidad de dinero y los cargos contra Kimmy fueron retirados. «Me devolverás todo», gritaba él en respuesta. «Me debes este dinero. Ve y consíguelo como quieras, pero esta vez sé inteligente y no te metas en problemas». Kimmy se mudó a la casa de Robert. Después de investigar sobre él, se aseguró de que toda su propiedad estaba a su nombre en los documentos y que no tenía familiares más allá de su esposa e hija. La esposa no la preocupaba. ¿Acaso ella, una chica con piernas hasta la cabeza, no podría robarle el marido a un hombre de 45 años? Y él parecía ciego, ningún truco de ella funcionaba. Entonces, Kimmy, tras consultar con su familia, decidió actuar con más determinación. Kimmy le estorbaba y había que deshacerse de ella. Durante la limpieza general, Kimmy registró en secreto todos los documentos de la familia y entre ellos encontró los necesarios. Eric los estudió y juntos hicieron un plan. Solo quedaba esperar a que Kimmy se enfermara, al menos con un resfriado. Kimmy no pudo esperar y aceleró el proceso, ajustó el aire acondicionado a una temperatura fría mientras Kimmy estaba en el jacuzzi. Y así se resfrió. El médico le recetó un medicamento, pero Kimmy secretamente cambió las pastillas de la caja por otras. Cuando Kimmy notó que algo no estaba bien con el envase, Kimmy la convenció de que todo estaba bien, y la persuadió para que tomara rápidamente el medicamento. El trabajo estaba hecho. Kimmy fue a parar al hospital en manos de Eric y desde allí nunca regresó. Y Kimmy reemplazó la receta prescrita por el médico. Todo pasó desapercibido. El siguiente año, ella ayudó a él a superar la muerte de su esposa. Realmente lo sacó de la depresión, pero lo hizo con fines egoístas. Ayudaba también a Amanda, aunque en realidad no la quería en absoluto. La niña no encajaba para nada en sus planes. Tuvo que fingir amor por ella. Kimmy siempre esperaba el momento en que Robert olvidara a su esposa fallecida para finalmente seducirlo y acceder a la riqueza. Por las noches, se imaginaba gastando su dinero y luego divorciándose para quedarse con la mitad. O mejor aún, quedándose viuda y llevándose todo. Un día se comportó imprudentemente, llamó a su madre mientras trabajaba y soltó algo de más. «Sí, mamá, todo va como debería», decía ella. «Solo me falta seducir a este». «Ay, qué tonto es. Le doy señales de todas las formas y él no entiende nada. Tendré que actuar directamente e ir a su dormitorio con ropa interior bonita. Creo que eso funcionará. Ahora no me voy a echar atrás». Y luego mencionó algo que no debía mencionar de ninguna manera, su implicación en la misteriosa muerte. Se dio cuenta de Amanda demasiado tarde. No dudaba de que la niña recordaría sus palabras y aunque no las entendiera, seguro que las contaría a alguien y entonces todo se vendría abajo. Kimmy la distrajo con dibujos animados y le llevó un vaso de jugo con somníferos. Luego, como la última vez,
la llevó al hospital con su padre, quien tuvo que inventar sobre la marcha una manera de hacer que la niña se callara para siempre. Y cómo la regañaba por ponerlo en esa situación y obligarlo a cometer un crimen. Pero, ¿cómo no ayudar a su propia hija? Se inventó una leyenda sobre un tumor en la cabeza, se falsificaron los análisis y las radiografías. El cirujano le dijo a la niña que todo se haría de la mejor manera, y ella respiró tranquila. Sin Amanda, sería más fácil seducir a su padre. Esa niña siempre se interponía en su camino, distraía a Robert con sus juegos tontos. Ahora, cuando él se recuperara de su dolor, aunque eso no fuera pronto, estaría completamente libre. Además, el dinero dejaría de gastarse en las tonterías infantiles. Kimmy iba camino al trabajo, segura de que iba a consolar a Robert y a simular su pena. Si no hubiera estado escuchando música con los auriculares y hubiera oído la llamada de su padre, habría sabido que el plan había fracasado, que la niña había sido llevada del hospital. El somnífero dejaría de hacer efecto y entonces hablaría. Si Kimmy se hubiera enterado de esto, habría podido no ir a trabajar, huir, esconderse y tal vez no terminaría en prisión. La gitana pasó toda la tarde en casa de Robert. Nadie quería dejarla ir. Si no fuera por su agudeza y su desinterés, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Gracias a eso, Robert la recompensó generosamente con dinero, joyas y dulces para sus hijos. Estaba dispuesto a darle todo lo valioso que había en su casa. Finalmente llegó el momento de despedirse. Solo prométeme que mañana vendrás a visitarnos con todos tus hijos, le pidió Robert. Queremos mucho conocer a tu salvadora. La inscribiremos en un buen jardín de infantes y escuela, y te conseguiré un trabajo tan bueno que nunca más te faltará nada. Gracias, buen hombre, respondió la gitana. Acepto tu ayuda por mis niños. La vida con ellos es dura, pero ahora será mejor. Y cuida a tu hija. Hay muchos por ahí que abren la boca por la riqueza ajena. Pero todos ellos, con el tiempo, lamentarán sus actos. No es nuestro deber vengarnos, la vida misma pondrá a todos en su lugar. Y a quien hace el bien también le regresa. Mientras Sara agitaba la mano, Amanda, de pie descalza en el pasillo con otro de esos interminables chocolate bars en la mano, sonreía. Normalmente su papá no le permitía eso, pero hoy podía hacer todo lo que quisiera. Hoy era su día feliz, su segundo cumpleaños, un día que podría haber sido el último, pero que se convirtió en el comienzo de una nueva vida.